Hay momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. Hoy queremos acercarnos con sensibilidad, como una humanidad, para hablar de algo que puede estar atravesando personas cercanas: el suicidio. En Chile hay quienes viven con esta angustia en secreto, convencidos de que nadie escuchará su dolor. Pero incluso en esa oscuridad puede encenderse una luz si alguien decide extender la mano. Este capítulo nace para acompañar, para abrir espacios de conversación, para decir que sí importa hablar, que si alguna vez alguien siente que ya no puede más, que cuando las fuerzas flaquean, hay una voz que diga: cuéntame lo que te duele, no estás solo. Bienvenido a este episodio, ya que hablar puede salvar una vida. Mes de octubre, mes de la salud mental, y nos aborda un tema súper interesante: el suicidio. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque además que el mes pasado fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, y en Chile tenemos unas cifras que no son tan prometedoras. Sí, pues. ¿Sabes qué? Revisando eso, la voy a leer. Dale. Porque a mí, uno siempre sabe esto, ¿no? O lo maneja. Pero cuando uno lo ve reflejado en números, chuta que cambia la cuestión, ¿eh? Y es bien impactante. Mira, lo voy a leer. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. 700.000 personas. Es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Ese es un dato, ¿no? En Chile, en 2022, se registraron alrededor de 2.100 muertes por suicidio. ¿Viste? Un promedio de 6 personas cada día, ¿cachai? Con una tasa nacional cercana al 10.6 por cada 100.000 habitantes. O sea, el 70% de los casos corresponde a hombres. Mira. Y en adolescentes, cerca de 1 de cada 4 ha pensado alguna vez en quitarse la vida. A mí, por lo menos, no sé, estas cifras me estremecen un poco porque... pero igual no alcanza como a reflejar bien el problema. Yo siento que, desde mi experiencia, siento que el tema del suicidio es un tema que asusta un poco hablarlo, ¿no es cierto? Existen ciertos como, no sé si mitología, pero mejor no hablar de esto para que no se le ocurra, para que no aparezca la idea. Yo pienso todo lo contrario. Creo que es un tema, por eso creo que es un tema interesante de hablarlo ahora y tratar de aclarar ciertas percepciones que pueden existir con respecto al tema del suicidio. De hecho, la evidencia dice que hablar del suicidio disminuye la probabilidad de que alguien pueda intentarlo. Abrir el tema es uno de los factores importantes para la prevención, porque muchas personas que pueden estar pensando o teniendo alguna idea respecto de eso pueden pedir ayuda. Y se pueden sentir menos solos también. Y lo otro que me llama mucho la atención es que son los hombres. Algo que te compete como un género. Sí, y yo tengo una hipótesis. A ver, tengo una hipótesis. A mí me impresiona como que los hombres de alguna manera tienen una relación distinta con las emociones, ¿no? Sí, y porque es interesante, y de dónde surge mi hipótesis. Yo creo que el suicidio no es una decisión de un día para otro, ¿sí? Yo creo que el suicidio es un acto final de un proceso, ¿no es cierto? Y claro, me hace sentido pensando en que el hombre es más de guardarse, es más de... Pocas veces, no sé si desde tu experiencia clínica, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, mirar en términos de cifra que yo
por ejemplo, los pacientes que a mí me toca atender, el 80% deben ser mujeres. Y no tiene que ver, digamos, con una condición de que las mujeres son más propensas, digamos, a tener patologías de salud mental, sino que el hombre no consulta. Sí, sí, yo concuerdo con esa hipótesis. Ahora yo no sé si es que se relacionen de manera distinta con las emociones. No se relacionan. De frente. Puede ser. Por lo menos esa es mi hipótesis. Sí, yo creo que les cuesta mucho diferenciar las emociones, leer las emociones, leerse a sí mismos. Y por otro lado también hay un tema cultural y social que les cuesta más pedir ayuda, les cuesta más hablar, les cuesta más contar cuando no están bien, les cuesta muchísimo más entender siquiera si están bien o mal. Entonces es un problema como... Me cuesta leerse. Les cuesta mucho leerse. Entonces yo diría que es más profundo que entender de una manera distinta las emociones. Yo creo que tiene que ver con, por supuesto que con la crianza de lo masculino, y por otro lado con elementos sociales y culturales que llevan a que los hombres tengan una carga particular. Sí, igual pensaba que a lo mejor también, bueno, no todos los hombres deben ser iguales, pero me da la sensación de que, claro, que el aspecto cultural tiene un elemento, es una cuestión importante. Las mujeres yo siento que finalmente están como más dispuestas a, en ese sentido, tienen como más, tienen más disposición a hablar, a contar, y eso sana finalmente. Yo siento que el tema del suicidio era un tema confuso, porque finalmente nos acerca a un tema que yo creo que es bien, digamos, bien poco mirado, que tiene que ver con el tema de la muerte, ¿no es cierto? Yo soy de los que piensa que el instinto de supervivencia es una de las pocos elementos instintivos que va conservando el hombre, ya atravesado así como la cultura en todos los aspectos. Entonces por eso siento que confunde, porque ¿por qué alguien quisiera morirse? Y ahí es donde yo creo que es importante hacer el punto, porque nosotros lo hemos hablado. Yo no creo que el suicida quiera morir. Yo creo que el suicida quiere dejar de sufrir. Y en base a eso, a veces puede aparecer el intento suicida como una respuesta a ese dejar de sufrir. Bueno, precisamente eso es lo que dicen las investigaciones, cuando el suicida no es que quiera morir, de hecho está en una estrechez mental, de pensamiento y de emociones tan grande que ni siquiera le permite proyectar que este suicidio, esta planificación, ¿no es cierto?, implica dejar de existir para siempre. Como que no llegan a ver eso, no hay el sentido de futuro. Entonces, es que quieren dejar de sufrir. Y en ese sentido hay hartos factores de riesgo que tenemos en esta sociedad hoy día. Somos una sociedad que vivimos cada vez más solos y más aislados. Las redes sociales nos han conectado, pero no nos han ayudado mucho en términos de conexión verdadera y emocional, porque gracias a las redes sociales nos conectamos, pero conectamos lo mejor de nosotros, lo bueno de nosotros. Una imagen, finalmente. La imagen. Y cuando uno además está hiperconectado y lo único que ve es la imagen de los otros, uno tiende a compararse. Entonces tú ves a la mamá feliz criando, ves al exitoso hombre que se levanta temprano a hacer ejercicio, ves al que se levanta a hacer mantras y a hacer yoga, o al que sale a correr después de la pega. Qué increíble eso que decís, pero porque fíjate que pensaba que, claro, ese ideal finalmente se va transformando en un peso. Tremendo. ¿Me cachai? En la idea del...
yo no soy exitoso, o yo no me levanto. No me levanto. Yo me levanto a hacer ejercicio. Claro. Por eso, a ver, lo interesante de esto, digamos, es que, ¿por qué planteo esto como proceso? Porque finalmente, a mí en la clínica me toca ver, ¿cachai? Que el suicidio no es que nazca de la nada, ¿sí? Pero como tú lo decís, la percepción que existe finalmente es que, a mí, lo voy a plantear de otra manera. A mí siempre me ha tocado escuchar, digamos, esta reflexión respecto a ¿es valiente el que se suicida? ¿Es cobarde porque no quiere seguir viviendo? ¿O es valiente porque elige, digamos, el camino de la muerte? O ese tipo de reflexiones que yo creo que son equívocas, digamos, ilimitadas, ¿cierto? Porque como tú decías delante, no es una decisión de morir, sino que es una elección de dejar de sufrir. Digamos, finalmente la pregunta es ¿cómo hacerlo para no seguir viviendo, para no seguir existiendo con este sufrimiento? Y ahí, claro, el dolor, la pena, la frustración y todos esos sentimientos de alguna manera van coartando la conciencia de alguna forma, ¿no? Entonces finalmente, aunque pareciera un acto muy planificado, ¿no es cierto? Es absolutamente impulsivo, ¿no es cierto? Bueno, posteriormente al acto, muchas veces empieza ese proceso, en que uno se empieza a dar cuenta, digamos, que esto partió de mucho antes, digamos, muchas veces. Partió, como te digo, con esa pérdida muchas veces de la capacidad de sentir placer por las cosas que uno hace, que es como el ejemplo que se me ocurre a propósito de que yo soy hipertenso, como que la comida empieza a comerse sin sal, ¿no es cierto? O me empieza a parecer que las cosas ya se transforman en una obligación, en una carga, no hay un disfrute. Después está esta sensación de apatía, ¿no es cierto? Esta sensación de apatía como la pérdida de sentido vital, ¿no es cierto? Y bueno, si nosotros lo vemos de alguna forma como un proceso, después aparece una desesperanza, ¿no es cierto? Esta sensación de que yo lo he intentado todo, entre comillas, obviamente, pero nada resulta finalmente. Entonces tú te das cuenta que después viene como la idea. ¿Qué sentido tiene entonces bajo estas características seguir en esta dinámica y en esta vida? ¿No es cierto? Si ya yo vivo en mi vida, digamos, en gris, tengo la sensación de haberlo intentado todo y nada resulta, porque realmente son percepciones propias, ¿no es cierto? Y aparece la idea no de morir, sino de dejar de sufrir. Y en esta confusión, digamos, en esta intoxicación del yo por la pena, aparece el acto. Sí, es brutal así como tú lo cuentas, porque en el fondo claro que se ve como un proceso, y es un proceso, y tenemos que estar súper atentos a mirar todas esas partes del proceso. Dentro de estas partes del proceso hay mucha gente que es capaz de pedir ayuda al inicio y hay otros que piden ayuda al final del proceso, ¿no? Y como tú decías, hay algunos factores de riesgo que nosotros tenemos que estar atentos. Uno de los factores de riesgo que tú mismo decías tiene que ver con las creencias. Con la creencia, por ejemplo, esta tendencia a ver siempre lo malo en vez de lo bueno, como focalizar mis creencias en lo malo que es el día, lo malo que es el mundo. Hay otro factor de riesgo que es súper importante, yo creo que específicamente más para los hombres, tiene que ver con la capacidad de regulación emocional. Porque si bien es un proceso y puede haber una planificación al momento de suicidarse, está muy relacionado con una dificultad de controlar mis impulsos y mis emociones. ¿Sí? Otro factor de riesgo
que me parece importante mencionar tiene que ver con la resolución de conflictos. Son personas que les cuesta resolver conflictos, porque, y además estando emocionalmente teñido, es mucho más difícil ver salidas, ver alternativas. Por eso el acompañamiento psicoterapéutico es tan importante. Eso es interesante porque por eso yo tengo una especie de pelea, digamos, con la idea con la palabra decisión. Por un concepto que es súper clave, digamos, que es la idea de que finalmente en la decisión hay libertad. En la decisión hay libertad. Y en la decisión se supone que lo que existe es una reflexión, una priorización, digamos, valorar, digamos, contextos, situaciones, que en este caso no existen, ¿no? Hay una conciencia captada, como decís tú en un segundo atrás, que decía, una estrechez que finalmente esto se transforma en una especie, digamos, de bipolaridad. No como concepto de trastorno, sino como vida o muerte. Todo está mal, ya lo he intentado todo. Y efectivamente, muchas veces la persona empieza a pensar en modo desesperanza. Y cuando tú funcionas en modo desesperanza, no existe la posibilidad de la otra alternativa. Por lo tanto, no existe decisión. No, pues, porque las decisiones tienen que ser con alternativas y con libertad, pero acá es por descarte. ¿Ah? Es para salir del sufrimiento. No hay caminos. Y eso es lo más complejo. Y fíjate que lo interesante de esto, porque estamos hablando de la persona, pero lo interesante de esto es que afuera de esto hay una sociedad que por otro lado te está diciendo que tienes que ser exitoso, ¿no es cierto? Que tienes que ser feliz, y sin mala intención evidentemente, pero también pasa que te encuentras con tu contexto que a lo mejor si te ve de pronto un poco más triste, un poco más apagado, sin mala intención, insisto, esto tiene que ver muchas veces con situaciones del cotidiano que uno no reflexiona más allá. Vamos, dale, tenés tantas cosas para disfrutar. Entonces sí, aparece esa sensación de culpa de por qué yo no puedo estar mejor, digamos. Sí, pero ojo ahí estamos hablando de cursos como más depresivos, ¿no? Pero cuando hay personas que se suicidan o que intentan suicidarse, también ven muchas máscaras. Gente que está pasando los chanchos, que van a bailar, que empiezan a caer como en excesos, por ejemplo. El alcohol, las drogas, ¿no es cierto? Y no se ve. ¿Ah? Intentan mostrar hacia afuera una imagen como que están súper bien para no mostrar lo que realmente sienten por dentro. Y eso tiene que ver con que hay una creencia también a la base muchas veces, y quiero repetir que en los hombres es mucho más potente, por eso tal vez las estadísticas, es que la soledad o la miseria no se comparte. ¿Ah? No porque va a ser una carga para mis amigos, voy a ser una carga para mi señora, no quiero que me vean débil, no sé, pues no importo tanto, mis cosas no son tan relevantes, entonces tiendo a quedarme con todo eso acá y no mostrar hacia afuera que estoy mal, porque no todas las personas que se suicidan están con esto mostrándose depresivos o mostrándose tristes. Pues es que lo que hay de decir es súper potente porque sí, claro, incluso me acordé de un paciente. Claro, si finalmente lo que es la pérdida de sentido da lo mismo. Sí. Me drogo, ando 120 km por hora por la calle. La pérdida de propósito. Da lo mismo, digamos.
ay, pero te podéis matar, nada, ¿qué importa? Finalmente, mira, sí, es claro, obvio, sí, porque generalmente uno hace como estas caricaturas de pensar que, claro, el suicidio es un tipo que está así como bajoneado todo el día, y de pronto no es así, po. De pronto no es así. De pronto tiene que ver, claro, como tú decís, con una forma de relacionarse con uno mismo y con la realidad, finalmente. Interesante eso. Sí, pues es cierto. Me acordé de un paciente, fíjate, que, que claro, pues parecía que todo estaba bien. Parecía que todo estaba bien. Y no, y no. Y en la reflexión final, fíjate, después con el tiempo, yo te estoy hablando de que a mí no me tocó, digamos, eh, trabajar con la persona, sino con el familiar, ¿ya? Y claro, en la reconstrucción de ese sentido apareció, claro, la idea de que, claro, hace mucho tiempo que parecía que esta persona ya le había perdido importancia a la vida, ¿cachai? Desde distintas formas, sí, muy cierto eso. Sí, y es tan brutal porque además socialmente se ve bien salir de carrete, se ve bien tener algunos excesos, por decirlo así, en alcohol o en drogas, por ejemplo, y en los jóvenes eso también los aísla de conectarse consigo mismo, los aísla de conectarse con sus propias emociones y los aísla de relacionarse con un otro de manera real y verdadera. Sino que me relaciono desde la fiesta, desde el jolgorio, ¿sí? Entonces eso hace que evitemos nuestra realidad interna y también nuestra realidad externa, sí, porque la tiñe. Claro, es cierto eso. Ahora, finalmente pensaba, mira, me dejaste pensando, finalmente sí, pues pensaba que de alguna manera puede ser que a lo mejor yo internamente lo estoy pasando mal, no me siento conforme, la relación conmigo mismo a lo mejor un poco, no sé, difusa, triste a lo mejor. Y como hay este mandato un poco social de repente de que, como decís tú, hay que salir, hay que pasarlo bien, hay que ser exitoso, y yo no alcanzo ese ideal, me frustro, pero intento hacerlo forzadamente, lo que es más sufrimiento finalmente, ¿no es cierto? Y claro, pues, puede aparecer, digamos, el acto finalmente como esa pérdida de sentido y dejar de sufrir. Pues. Porque finalmente, claro, a pesar de que tú ves que lo está pasando bien, te está sufriendo. Sí, pues. Claro, están esas dos visiones bien interesantes. Y por otro lado, Felipe, sabes que me estaba acordando de algunas películas ahí que tenemos. Por ejemplo, La vida es bella. Voy a acordarme de uno de los personajes que no recuerdo cómo se llama, pero cómo de repente también, y sobre todo hoy día con todo el tema de las pantallas, de las redes sociales, de los juegos en línea, tenemos esta ilusión de conectividad y con los adolescentes, nosotros, los padres, de repente vemos, no, si está súper bien, está jugando. No, si en realidad se conecta con todos sus amigos y no sabemos qué está pasando a puerta cerrada, por ejemplo. ¿Qué está pasando cuando se conecta? ¿Por qué les está costando hoy día tanto a los jóvenes relacionarse? ¿O qué tipo de información ven, por ejemplo, en las redes sociales? Por ejemplo, pero lo que voy es cómo también las redes sociales les ha servido y nos ha servido para desconectarnos de nosotros mismos y cómo estos referentes de éxito también no nos ayudan a tener una visión real de lo que es la vida, de lo que es las personas, de lo que somos realmente, y cómo al entrar en estas comparaciones nos va bajando la autoestima. La autoestima, concepto clave. Entonces, como también cuando hay una persona con una menor autoestima y
con un contexto social, familiar, que no es potente, que no es nutricio, también ayuda a que se dé este proceso hasta llegar al acto del suicidio. Sí, finalmente me parece interesante el concepto de autoestima porque, claro, la autoestima tú la jugás en la relación con el mundo, ¿no es cierto?, con el resto, pero finalmente es un reflejo de la relación que tú tienes contigo. Pero finalmente es un concepto multidimensional porque es la percepción que tú tienes de ti mismo, pero no realmente lo que eres. Y esa diferencia es clave porque finalmente, me imagino yo, todos aspiramos de alguna manera a estar a la altura, ¿no es cierto? Mira, me acordé en general de un relato que viene sobre toda esta época del año y que está relacionada, digamos, con la idea, digamos, de la paz, ¿no es cierto? Y cómo los cabros se enfrentan a un proceso que está muchas veces puesto de esa forma, ¿no es cierto? El éxito o el fracaso, ¿no es cierto? El logro o no logro, digamos. Y que te impone la idea de que tú estás definiendo, ¿no es cierto?, a esa edad tan temprana, lo que tú de alguna manera se supone que querís ser, ¿no? Entonces, imagínate la carga. Bueno, nosotros lo vivimos en su momento, se sigue viviendo, y hay muchas personas, cabros o individuos que a veces no pueden con eso, ¿cachai? No pueden con eso y no viven esa idea, digamos, de fracaso de una forma muy real y efectivamente se rodean de culpas, hay cabros que empiezan a sufrir este proceso desde tercero medio. Sí. ¿Sí? Tú tenés la oportunidad de relacionarte más con niños adolescentes y lo que a mí me ha tocado ver, digamos, cabros que empiezan a sufrir esto de tercero medio y lo pasan realmente mal, digamos. Lo pasan pésimo. Ahora lo bueno es que ahora hay dos posibilidades para Sí, dar la paz. sí. Entonces, antes era la oportunidad. La oportunidad y si te iba mal era un año entero. Y ahora pues salía en el diario, sí, todos sabían tu puntaje, qué sabe. Qué vergüenza. Pero ahora tienen la posibilidad de darla 2 veces en el año y elegir el mejor puntaje para poder postular. O sea, ya igual tienen un poquito más de probabilidades, pero yo también siento que ahora los chicos tienen una menor tolerancia a la frustración y capacidad de esperar, mucho menor que antes. Y eso también los lleva a hacer estos cuadros más ansiosos. Y estos cuadros más ansiosos y más depresivos frente a la presión social. Sí, pues ahí lo que tú decías es clave, porque no solamente está esta sociedad que te dice, porque es curioso, tú soy exitoso en relación a cierto puntaje para arriba y soy fracasado desde cierto puntaje para abajo. Ya, pero eso es social, finalmente está así como... Pero también está la familia. A mí me ha tocado escuchar que papás también se juegan un poco, digamos, su especie, digamos, por no sé, de éxito parental, digamos, con respecto a cómo le va a los cabros en la RAE. En el colegio también. Bueno, también, pues sí, también. Entonces, sí, pues entonces es un tema súper complejo finalmente. Sí. Oye, yo estaba pensando un poco en relación a lo que estábamos hablando, que hay distintos factores en relación al suicidio, ¿no? Uh-huh. Primero hay factores que son personales, hay factores que son sociales y como microsociales, que es tu contexto familiar y amigos inmediatos, y un contexto social global, ¿no? Entonces me parece súper interesante como acá yo, por ejemplo, tengo algunos datos de los factores protectores. ¿Ya? Por ejemplo, que sería súper interesante conocerlos, que las personas que nos escuchan los pudieran conocer para estar atentos y ver la posibilidad de desarrollarlos o buscar ayuda si esos no están. Entonces,
Primero es tener cercanos de confianza a quien recurrir. Súper importante tener familia, amigos, a quienes pedir ayuda. Por otro lado está lo que yo te decía, la capacidad de regulación emocional. ¿Puedo aportar algo en lo anterior? Sí, ¿vale? Eso es súper importante porque finalmente cuando tú, por ejemplo, en la atención pública, por ejemplo, cuando tú vas con un riesgo suicida, en general se busca eso. ¿Cachai? Se busca efectivamente un familiar que te acompañe. Lo importante es que estas personas no dejarlas solas. Entonces, si a ti, por ejemplo, alguien te manifiesta eso, dentro del protocolo, por ejemplo, está la idea de el número de un familiar, a quién llamar, digamos, quién te puede venir a acompañar, problematizarlo de esa forma, digamos, no como una carga, sino como una compañía, ¿sí? Y tener a alguien, digamos, de confianza con el cual tú sintáis que efectivamente te puede acompañar en este proceso es bien importante, muy importante. Y en la clínica, fíjate, particular, también uno lo hace. Bueno, yo atiendo principalmente más jóvenes, adolescentes, donde siempre uno tiene que pedir el número del adulto significativo, pero cuando uno atiende a adultos, yo también se los pido al inicio. En caso de cualquier riesgo o algo que yo pudiera detectar, yo necesito un teléfono, necesito el contacto de alguna persona significativa para ti a quien yo pueda recurrir. Entonces eso también es súper importante como a nosotros los profesionales de la salud y que los pacientes sepan que no es que les estemos pidiendo los teléfonos de su gente cercana porque queremos copuchar o hablar, digamos, de ellos, no, es solamente para las situaciones de riesgo. Claro, porque si existe una situación de riesgo, como lo conversábamos recién, existe la posibilidad de que la persona no vea esta posibilidad. Entonces uno como una especie de yo auxiliar aparece y dice, aquí está, mira, tenemos este familiar que le está pasando esto. Exacto. Entonces, bueno, voy a ir un poco, sigo con los factores protectores, los cercanos de confianza, a quienes recurrir, la capacidad de regulación emocional. En la medida que yo conozco mis emociones, que yo me conozco, también voy a poder gestionarlas de mejor manera. Estos son factores protectores. Las personas que tienen una mejor capacidad de regulación emocional tienen menos riesgo de tener estas conductas. Por otro lado, el sentimiento de competencia personal. ¿Sabes que eso es súper importante? Porque hay gente que siente que no es capaz o que está pasando por un momento de vida en que realmente no se siente capaz de hacer cosas, de terminar proyectos, de iniciar proyectos. Entonces, el sentimiento de competencia personal es tremendamente relevante. Y un elemento de autoestima. Exacto. Por otro lado, la capacidad de resolución de problemas. Las personas en general que tienen una mejor capacidad de resolución de problemas y de adaptación, y ahí estamos hablando de la flexibilidad personal, tienen menores posibilidades de tener pensamientos, ideación o actos. Exacto. Por otro lado, mira, parece que están haciendo trabajo acá. Sí. Bueno, hay que seguir así nomás. Por otro lado, las habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales también son importantes. Poder hablar de lo que te pasa, poder conectarte con personas. El entorno social es muy importante y un factor tremendamente protector. Mira, yo, bueno, uno en el ejercicio de la pega se va dando cuenta de esto, A lo mejor te tocaban varias oportunidades que gente te dice, me voy más desahogado. Y que básicamente tiene que ver simplemente con hablar. Sí. Hablar de lo que te pasa. Y ese espacio actualmente, como tú decías al principio, socialmente en este momento se ve poco. Sí. Darse el tiempo, una vez a la semana o cada 15 días, de hablar de ti mismo es clave. Es maravilloso. Y ahora más encima que cada vez yo hago ahí mi autocrítica, cada vez uno habla menos. ¿No? A mí a veces me carga que me llamen por teléfono, yo prefiero el WhatsApp, como que es más rápido, pero en realidad hablar, sostener una comunicación cuesta.
Cuesta, pero es un factor protector. Súper. ¿Ah? Por otro lado, tener motivos para vivir. Uh-huh. ¿Ah? Eso también, cuando uno hace terapia, hay que buscar. ¿Ah? Y cuando a uno le toca acompañar a una persona que está en esta situación, siempre hay que ir a buscar. ¿Y dónde? Siempre el perrito, el gatito, lo que sea. Siempre hay un motivo para vivir. ¿Ah? Bueno, la capacidad de pedir ayuda, que ya lo venimos hablando hace rato, ¿no? La capacidad de pedir ayuda también es un factor protector. Contar con un proyecto personal. Este también es un factor protector tremendamente importante. ¿Ah? Hacia dónde voy, hacia dónde va mi vida. Porque si no nos quedamos en esto, pues como ¿para qué? ¿El para qué? ¿El para qué? ¿Ah? Yo creo que el para qué, disculpa que te interrumpa, pero el para qué es muy importante, pero ojalá hacerlo conversar, digamos, con la idea de que eso tiene un sentido propio, personal, ¿no es cierto? No siempre lo que nosotros vemos en la tele, en TikTok, en internet, ese sentido, digamos, de proyecto que yo, no sé, de tener la casa, el hijo, bla, 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 como la forma de la felicidad, sino cómo yo me siento, cómo yo soy capaz de ir construyendo mi sentido, a pesar de que muchas veces la vida se pone un poco negra, ¿no? Sí. A pesar. Sí, eso que tú decías es súper importante, y también este último que me parece relevante, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, sobre todo en el caso de los adultos mayores. Sí. ¿Ah? Porque hay mucho adulto mayor que también, o sea, hombres, mujeres, solos adultos mayores también están en un tremendo riesgo de suicidio, de pensamiento suicida, de ideación suicida. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque les cuesta pedir ayuda, por todo esto que hemos estado hablando, y la sensación de pertenencia, de ser parte de algo, de ser parte de un grupo, y estoy hablando de un grupo básico como la familia, ¿ah? Ser parte de una familia, y ojalá de más cosas, ser parte de la iglesia, ser parte de los abuelitos de la caja de compensación, ser parte de distintos espacios. Es un factor que se define como un factor protector. Sí, a mí me ha tocado escuchar mucho en el adulto mayor muchas veces esa idea del si estoy viejo, ¿para qué? Sí. ¿No es cierto? Pucha, a ver, no me quiero equivocar, pero no, Erickson nos decía que cada etapa de la vida tenía su tarea. Ya. Y la adultez mayor es lo mismo, pues la adultez mayor también tiene su objetivo, su tarea, digamos, sus metas. Lo que tú decías es bien importante, porque direccionar esa etapa de la vida hacia precisamente la idea de que esa etapa de la vida también tiene su objetivo, digamos, ayuda a que exista un propósito. Y además cuando contáis, sobre todo con un entorno, digamos, cercano, que se preocupa por ti, digamos, y todo eso, también es clave. La soledad y la falta de sentido, por esto de decir esto del... estoy viejo, ¿para qué? Sí. Nada más que seamos justos, yo creo que de repente se trata re mal a los viejos. Acá en Chile no... Acá en Chile no se les trata muy bien, ¿cierto? Es dura la realidad para el adulto mayor. Sí, es dura la vejez, y por eso también hay las tasas altas de depresión también en esa etapa de la vida. Sí. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Gran tema. Pero bueno, yo creo que nosotros todos tenemos experiencias así que han sido difíciles. En mi caso sí tengo una experiencia personal cercana. Bueno, el otro día también una paciente que tenía hace mucho tiempo y que ya no venía a verme por diversas razones personales, volvió porque ella alertó en sí misma ideación suicida, entonces pudo pedir ayuda, pudo pedir hora, y estamos trabajando en eso. Con la primera que me tocó, en la clínica particular, de repente uno lo ve menos porque
porque esos casos llegan como a otras instancias. Claro. ¿Ah? Sí, es verdad. Llegan mucho más a instancias públicas porque ya hay algún acto, hay algo que detonó que el sistema completo se pusiera en marcha y eso es muy bueno. ¿Ah? Entonces hay algunos teléfonos donde las personas pueden recurrir. Sí, está el asterisco 4141. Importante poner el asterisco, porque mi marido el otro día me decía que probó el teléfono. Sí, pero no puso el asterisco. Y no puso el asterisco y no le funciona. No le funciona. ¿Ah? Sí, pues, efectivamente. Por la profesión, a uno le toca relacionarse con estos temas de manera muchas veces cercana, pero no por eso no dejan de impactar. No por eso no dejan de impactar. Por eso, claro, yo siempre inculco un poco la idea a mis pacientes de eso, de pedir ayuda, de ser un contacto viable y fiable, digamos, para la persona, como con tu paciente, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de ver, de analizarlo y pedir ayuda. En general, digamos, en estos foros, por ejemplo, de ayuda, lo que hay, digamos, es una voz que te escucha, que te orienta y que te dice más o menos qué es lo que podías hacer, digamos, en estos casos, ¿no es cierto? Probablemente te va a llegar, te va a enviar, digamos, según tu realidad, te va a conectar con tu red para que puedas ser evaluado, puedas ser visto, puedas ser acompañado, digamos, y puedas ser escuchado como le tocó a tu paciente. Sí, y depende ahí de la etapa en la que esté la persona. Yo creo que es súper importante siempre que hay una persona que esté en riesgo, todos los elementos externos que puedan ser riesgosos, los familiares y las personas que estén con esa persona tienen que sacarlos, hay que eliminar sí o sí los riesgos. Entonces todos los elementos peligrosos, potencialmente peligrosos, hay que eliminarlos, y eso sí o sí cuando hay una persona que está en esta situación. Eso quería decirlo porque de repente no se dice, como que da miedo decirlo, pero sí, hay que sacar cuchillos, remedios, cordones. Bueno, eso pues, Vero. ¿Qué te parece si vamos cerrando ya el capítulo de hoy? Me parece ¿no? que igual hemos hablado de hartas cosas, hemos podido como recoger las principales ideas que tenemos y que yo creo que le pueden servir a las personas. Sí, a mí me gustaría decir así como finalmente, y esto es un poco para que de alguna manera también la familia no sienta que no tiene nada que hacer, digamos. El acompañamiento, digamos, muchas veces no tiene que ver con forzar, con estar así como, sino que tiene que ver con una presencia presente, que le llamo, digamos. Es como estar ahí, a lo mejor sin juicio, de pronto, tratando de prestar oído, tratando de escuchar, transformarse en una alternativa. Yo creo que muchas veces eso de verdad es muy importante. Muchas veces no hay que hacer mucho más. Muchas veces transformarse en una posibilidad y una alternativa puede ser clave. Eso. Oye, ¿qué te parece si damos alguna bibliografía para que la gente también que le interese seguir este tema a lo mejor pueda leer algo o informarse? Aquí la información es clave, Este me parece importante: Salud mental y adolescencia, orientaciones para adultos significativos de la UNICEF. Para todos los papás, mamás que tienen hijos o que tienen dudas, ese es un pequeño librito, un pequeño manual. Lo otro, acercarse a las fundaciones. En Chile tenemos fundaciones importantes que están haciendo cosas importantes. La Fundación José Ignacio, la Fundación Cathy Samet y Todo Mejora. Todo Mejora. Me parece que esas son tres lugares, instituciones a las que pueden recurrir. Búsquenlas en la página de internet. Si tienen dudas o algo, pueden... hay un montón de guías, hay un montón de psicoeducación para que se puedan informar si es que tienen alguna duda o de a dónde recurrir, ¿ya? Y para las instituciones como los colegios
o incluso las empresas también ellos hacen capacitaciones. Y eso es importante, pero mira, los colegios, por ejemplo, tienen lo que se llaman los RICE, que son es la sigla, pero finalmente es un manual interno del colegio, que es un reglamento, donde en cada reglamento también salen protocolos, por ejemplo, de manejo de suicidio, qué hacer, por ejemplo, en el caso de una regulación emocional dentro del colegio, cuáles son los pasos a seguir. Esas cosas, leerlas es importante, porque también te da pistas, digamos, de que si en una situación se necesita, ahí tú sabes qué hacer. Cada colegio tiene ese reglamento interno que es bueno ir conociendo. Súper. ¿Ya? Súper. Bueno, al cerrar esta conversación, ¿ya? Quiero que guardes algo. Acompañar puede marcar una diferencia real, ¿sí? No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presente, de escuchar, sin juzgar, de preguntar con ternura y sostener incluso en la incertidumbre, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Si alguien comparte que ya no quiere seguir, no respondas con silencio. Pregunta, escucha y acompaña hasta que pueda estar en manos de un profesional, ¿no es cierto? En Chile puedes recurrir a la línea *4141, marcar el asterisco antes es importante, es 24/7 y sobre todo es confidencial. Ahí te van a guiar según tu red también para contactar psicólogos. Acompañar es mirar con atención, dar pasos seguros y saber que tú tampoco estás solo en esto. Cada vida importa, cada historia cuenta. Que este episodio sea más que una charla, un puente hacia la esperanza. ¿Ya? Gracias, Vero. Gracias, Felipe. Nos vemos. Nos vemos pronto. ¿Ya? Cuídate mucho. Igual. Saludos a los niños. Saludos a los niños. Ya la veré. Chao.